Buenas noches, comunidad de Clan Nocturno. Mi nombre es Chuy. Nunca pensé que fuera a contar algo así por aquí, pero la verdad es que ya no sé si callarlo es peor. Uno guarda estas cosas por miedo a que no le crean, a que piensen que está uno inventando, exagerando, perdiendo el juicio. Pero lo que vivimos en casa no fue ni inventado ni imaginado. Y aunque muchos prefieran pensar que no fue para tanto, yo sé lo que sentí, lo que vi, lo que nos pasó. Todo empezó hace como un año, más o menos. Vivimos en Guadalajara, en la colonia Oblatos, una zona tranquila, de esas donde los vecinos se saludan y los domingos se escuchan partidos en cada ventana. Nuestra casa es sencilla: 2 cuartos, sala, cocina, baño y un patio pequeño atrás, donde tiendo la ropa y tengo mi caja de herramientas. Trabajo como electricista desde hace años, y aunque no nos sobra nada, tampoco nos falta. Mi esposa, Ruth, se dedica a la casa y a vender pasteles por encargo. Mis hijos, Silvano y Celina, son muy distintos. Silvano, el mayor, tiene 13. Es callado, siempre anda dibujando o escuchando música con sus audífonos. Celina tiene 8 y es todo lo contrario. Platicadora, inquieta, siempre está corriendo de un lado a otro con sus muñecas o ayudando a su mamá a batir mezcla para los pasteles. Ruth tiene una hermana menor, Talia, que vive en Tonalá. Siempre ha sido medio rara, con esa manía de creer en cuarzos, limpias, energías, cosas así. No hace daño a nadie, claro, pero a veces se le va la mano con lo esotérico. Un domingo cualquiera vino a visitarnos con una bolsita envuelta en papel de regalo. Traía algo que, según ella, nos iba a traer abundancia. Yo pensé que era un frasco de canela o una vela, como las que suele regalar, pero no, era un muñeco, un duende con cara burlona, ojos vidriosos, ropa verde brillante y un gorro puntiagudo, hecho de trapo y madera, chiquito, como de unos 25 centímetros. Talia dijo que lo había comprado en un puesto en Tlaquepaque, que la señora que lo vendía aseguraba que esos muñecos traían prosperidad y protección al hogar, que solo había que ponerlo en un rincón, con una vela cerca, y que él se encargaba del resto. Ruth lo recibió con gusto. Siempre ha sido más creyente de esas cosas que yo. Lo puso en un nicho de la sala, al lado de una velita aromática que olía a lavanda. Celina se emocionó y quiso cargarlo, pero Talia dijo que no era un juguete, que debía tratarse con respeto. A mí, la verdad, me pareció un adorno feo, pero no dije nada. No quería aguar la fiesta. Los primeros días no pasó nada raro. Ruth decía que le habían salido más pedidos de pasteles esa semana y que tal vez el duende sí funcionaba. Yo le respondí que agosto siempre era bueno por los cumpleaños, pero ella insistía en que había sido gracias al muñeco. Celina se la pasaba hablándole, como si fuera una persona. Le contaba cosas de la escuela, le daba besitos en la cabeza. Silvano, en cambio, lo evitaba. Una noche me dijo que no le gustaba cómo lo miraba. No le di importancia. Pensé que eran cosas de su edad. A los 13, uno empieza con ideas raras. Pero luego, una tarde mientras Ruth y yo veíamos la novela, Silvano nos dijo que no quería que el muñeco siguiera en la sala. Dijo que lo hacía sentir incómodo. Ruth le respondió que no exagerara, que era solo un adorno, y para evitar que siguiera insistiendo, decidió mover al duende al cuarto de los niños, sobre una repisita cerca de la ventana. Ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar, aunque al principio todo fue sutil. Cosas pequeñas. Una noche, Celina se despertó llorando. Dijo que había soñado que alguien la llamaba desde la repisa, que una vocecita le pedía que jugara. Ruth la abrazó. Le dijo que solo era un mal sueño. Yo también quise calmarla, aunque por dentro me dejó inquieto. No era común que Celina se despertara así. Dormía como piedra casi siempre. Días después, Silvano dejó de dormir bien. Me confesó que, por las noches, sentía como si alguien se quedara parado en el rincón del cuarto, observándolo. No veía nada, pero lo sentía. Me pidió que si podía cerrar la puerta del cuarto con llave por las noches. Le pregunté si había visto algo en la tele
o si alguien le había metido ideas. Dijo que no, solo sentía una presencia. Ruth todavía no lo tomaba en serio. Decía que era la imaginación de los niños. Pero empezaron a pasar otras cosas. Una mañana, al levantarme para ir a trabajar, vi que la puerta del patio estaba entreabierta. Juraría que la había cerrado la noche anterior. Revisé si faltaba algo, pero todo estaba en su lugar. Pensé que tal vez alguien la dejó mal cerrada. Otra noche, mientras Ruth preparaba pedidos, el radio de la cocina se encendió solo. Estaba sintonizado en una estación que ninguno de nosotros oía. Música de banda, con la estática de fondo. Ruth se asustó un poco, pero dijo que quizá fue un cortocircuito. Yo verifiqué los enchufes, todo parecía normal. Lo más raro fue una tarde de viernes, cuando llegué temprano del trabajo y encontré a Selina jugando en el patio. Le pregunté por qué no estaba en su cuarto. Me dijo que no quería estar con el muñeco, que a veces le hablaba bajito mientras ella dormía. Me dijo también que Silvano le pidió que no le contara nada a su mamá, que él le había dicho que el muñeco lo vigilaba. Fue ahí cuando empecé a sentir un nudo en el estómago. No me gusta ver a mis hijos asustados. Ruth trató de restarle importancia, pero esa misma noche, mientras dormíamos, escuchamos un golpe en la sala. Salí a ver y uno de los cuadros estaba en el suelo. El clavo seguía en la pared, como si lo hubieran arrancado. Decidí que ya era suficiente. Tomé al duende, lo envolví en una toalla, lo metí en una caja de cartón y lo llevé al armario del cuarto de lavado. Le dije a Ruth que no quería verlo más en casa. Ella no discutió. Solo me dijo que esperaba que eso calmara las cosas, pero no fue así. Y ahí fue donde todo empezó a ponerse peor. Desde el momento en que guardé ese muñeco en la caja, algo cambió en la casa. No fue inmediato, pero poco a poco la atmósfera empezó a sentirse distinta. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso. Al principio no lo relacioné con el duende. Pensé que era estrés, cansancio, paranoia, quizá. Pero después, las coincidencias empezaron a apilarse una sobre otra, como si alguien, o algo, estuviera dejando migajas para que viéramos que seguía ahí, que no le había gustado que lo encerraran. Las primeras noches después de guardarlo fueron extrañamente silenciosas. Demasiado. Ya no se escuchaban los pasos del segundo piso de los vecinos, ni los ladridos del perro de enfrente, que normalmente no dejaba dormir. Era un silencio incómodo, casi artificial. Ruth lo notó también. Me dijo una mañana que sentía que la casa estaba como dormida, como si algo la hubiera cubierto con una sábana. Me preguntó si creía que habíamos hecho mal en guardar al muñeco. Le contesté que no estaba dispuesto a dejar que un pedazo de trapo y madera dictara cómo vivíamos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a moverse. Una madrugada, escuché un golpeteo suave que venía de la cocina, como si alguien estuviera abriendo y cerrando una de las gavetas, con cuidado. Me levanté en silencio, tomé la linterna que tengo en el buró y me acerqué al pasillo. No había luz encendida, ni pasos, ni voces, solo ese ruido, rítmico. Cuando llegué a la cocina, todo estaba en su lugar. No faltaba nada, pero cuando revisé las otras habitaciones, encontré algo que me dejó helado. Una de las puertas del closet del cuarto de los niños estaba abierta. Yo mismo la había cerrado antes de acostarnos. Me quedé un buen rato ahí parado, tratando de entender si era posible que alguien la hubiera abierto. Pensé en Silvano, en Selina, pero los vi a los dos dormidos. Sudaban, tenían la cara tensa, como si soñaran algo feo. Al día siguiente, Selina se quejó de que le dolía el brazo. Cuando Ruth le revisó, tenía unas marcas finas, como si se hubiera rascado dormida o se hubiera atorado con algo, pero no tenía las uñas largas, y la cama no tenía resortes ni alambres expuestos. Le pregunté si se había caído, si se había peleado con alguien, pero no supo explicarlo. Dijo que soñó que algo le jalaba el brazo, que no era fuerte, pero sí frío. Silvano se volvió aún más callado. Se la pasaba dibujando, cada vez con más obsesión. Una tarde, encontré uno de sus cuadernos abierto en la mesa del comedor. Había varios dibujos de una figura pequeña, encorvada,
con ojos enormes y oscuros. No tenía boca, o al menos no una definida. En todos los dibujos, esa figura estaba escondida en rincones de la casa, debajo de la mesa, al pie de las escaleras, detrás de la cortina de la sala. Me dio escalofríos. Le pregunté si era algún personaje de internet o una tarea de la escuela. No me quiso responder. Solo me dijo que a veces sentía que eso lo miraba mientras dormía. Ruth empezó a actuar diferente también. Ya no cocinaba con la misma calma. Ponía música para acompañarse, pero a bajo volumen, como si tuviera miedo de molestar algo. Me confesó una tarde que había tenido un sueño. Dijo que soñó que estaba en la sala, sola, y que el duende estaba sentado en el respaldo del sofá, viéndola, que no se movía, no hablaba, pero que ella sabía que quería algo que no podía darle. Se despertó empapada en sudor. Ese mismo día empezó a encender una vela blanca cada noche, al lado de una estampita de San Benito que tenía guardada desde niña. Yo empecé a dudar de mi propio juicio cuando me pasó lo que nunca creí posible. Una noche desperté de golpe, pero mi cuerpo no respondía. Estaba consciente, pero no podía moverme. Sentía una presión en el pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de mí. No era dolor, era peso. Sentí que algo me observaba desde muy cerca, pero no podía abrir bien los ojos. Solo percibía una sombra, muy pegada a mí, con un olor agrio, viejo. No sé cuánto duró. Solo recuerdo que cuando pude mover los dedos, la sombra se desvaneció y el cuarto se sintió más frío de lo normal. A la mañana siguiente, me dolía la cabeza y tenía la garganta seca. Le conté a Ruth lo que me pasó. Me miró sin decir nada, como si ya supiera de qué hablaba. Luego me dijo que desde que guardamos el muñeco, había sentido que la casa tenía algo adentro. No me gustó escucharla decir eso, porque yo sentía lo mismo, pero no quería aceptarlo. Esa noche decidimos revisar la caja, tal vez tirarlo, quemarlo, llevarlo lejos. Pero cuando fuimos al cuarto de lavado, la caja ya no estaba en el mismo lugar. Pensé que quizás alguien la había movido sin avisarme. Ruth juró que no. Buscamos por toda la casa y al final la encontramos, sobre el refrigerador. La caja estaba cerrada, pero tenía las esquinas húmedas, como si alguien la hubiera dejado en el patio durante la lluvia. Adentro, el muñeco seguía intacto, pero ahora su ropa estaba sucia, como con tierra seca en los bordes. Ruth propuso llevarlo a la iglesia. Me pareció una buena idea. Algo en mí ya no quería tenerlo ni un día más, pero decidimos hacerlo al día siguiente, temprano. Esa noche, Ruth bajó al baño cerca de las 3 de la madrugada. Cuando volvió me despertó y me dijo que todas las gavetas de la cocina estaban abiertas y que había vasos rotos en el suelo. No dijimos nada. Solo limpiamos en silencio, cada quien con su propio miedo tragado en seco. Al día siguiente, Ruth llamó a Talia. Le contó todo. Talia, al principio, pensó que era una broma. Luego, cuando Ruth empezó a llorar al teléfono, se quedó callada. Nos visitó esa misma tarde. Cuando vio al muñeco, se puso pálida. Dijo que la señora que se lo vendió le había advertido que era especial, que solo debía regalarlo si de verdad lo sentía limpio por dentro, como ella le dijo. Talia pensó que eran frases de esas de mercadito para hacerlo ver más misterioso, pero ahora tenía miedo. Ofreció llevárselo a su casa para ver si allá se calmaban las cosas, pero esa misma noche nos lo regresó. Talia no se había llevado el muñeco ni por 12 horas. Dijo que en el camino a su casa, justo al pasar por Periférico, una de las llantas se le ponchó sin razón aparente. Estaba lloviendo, casi no había tráfico, y jura que escuchó un ruido adentro del coche, como si algo se moviera en el asiento de atrás. Cuando se detuvo a revisar, la caja con el muñeco había cambiado de posición. Estaba abierta, con la tapa floja. No quiso tocarlo. Llamó a su pareja para que la ayudara, pero antes de que llegara, sintió que el ambiente dentro del coche se volvía irrespirable. Dijo que la cabeza le zumbaba. Al final, regresó a nuestra casa y lo dejó otra vez sobre el refri, sin decir mucho más,
A la mañana siguiente, al encontrar el muñeco ahí otra vez, Ruth no quiso ni acercarse. Yo me quedé mirándolo un rato largo, sin saber qué hacer. Pensé en prenderle fuego, en tirarlo al canal, en dejarlo en la basura y no volver a hablar del tema. Pero una parte de mí, no sé por qué, sentía que ya era tarde, como si el daño estuviera hecho y deshacernos de él no sirviera de nada. Desde ese momento, las cosas en casa se volvieron más oscuras. Ya no eran solo sonidos o presencias. Ahora era como si algo estuviera dentro de nosotros, como si el ambiente se filtrara en los pensamientos. Silvano dejó de comer. Pasaba horas encerrado en su cuarto, dibujando en silencio. Encontré más de sus hojas, muchas de ellas arrugadas, escondidas bajo el colchón o dentro de sus libros. Ya no era una figura. Ahora eran varias, como si el duende hubiera empezado a multiplicarse en su mente. Algunos eran idénticos al muñeco, otros, deformes, con los brazos largos o con garras. Todos tenían ojos grandes, vacíos. Le pregunté por qué los dibujaba. Me dijo que era para no tenerlos en la cabeza, que si los ponía en papel se callaban un rato. No supe qué responderle. Esa noche no pude dormir. Celina también empezó a cambiar. Ya no quería dormir sola. Pedía irse a nuestro cuarto. Decía que la miraban por la ventana, pero estábamos en planta baja y la ventana daba al patio, donde siempre teníamos las cortinas cerradas. Un día me dijo que el duende la seguía, aunque no lo viera, que sentía que caminaba detrás de ella cuando iba al baño o cuando pasaba frente al cuarto de lavado. Me abrazó tan fuerte que me sentí inútil. Era mi casa, mi espacio, mi familia, y no podía protegerlos. Ruth comenzó a rezar en voz baja todas las noches. Sacó un rosario viejo que tenía guardado y lo empezó a usar como si fuera un salvavidas. Encendía velas en los cuartos, ponía agua bendita en las puertas, y aún así decía que sentía que alguien la observaba mientras cocinaba, mientras lavaba los platos, incluso cuando se bañaba. Una mañana me dijo que ya no podía estar sola en casa, que todo se sentía distinto cuando no había nadie más, que los silencios ya no eran silencios, sino algo vivo que respiraba junto con ella. Yo también empecé a notar cosas que no podía explicar. A veces, mientras trabajaba en los enchufes o revisaba cables, sentía que algo se movía por el rabillo del ojo, una sombra que cruzaba el pasillo o que se asomaba detrás de una puerta entreabierta. Siempre que volteaba, no había nada, pero el cuerpo me avisaba antes que la mente. La piel se me erizaba, los hombros se tensaban, como si un instinto viejo quisiera advertirme. Una madrugada, tuve otro episodio de parálisis del sueño. Esta vez fue más claro. Abrí los ojos y vi la figura de alguien pequeño, de no más de medio metro, parado a los pies de la cama. No se movía. Solo estaba ahí, con los brazos colgando, la cabeza ladeada y los ojos muy abiertos, brillando con una luz que no venía de ningún lado. No tenía expresión, ni enojo ni tristeza. Solo esa mirada vacía que me hacía sentir que no éramos dueños de nada. Cuando pude moverme, salté de la cama y encendí todas las luces. No había nada, por supuesto. Pero el olor a tierra mojada seguía en el aire, como si alguien hubiera caminado descalzo después de llover. Esa mañana, Ruth me dijo que ya no aguantaba más, que debíamos buscar ayuda, hacer algo. Habló con una vecina, doña Marta, que va mucho a la iglesia del barrio. Ella le recomendó que fuéramos a hablar con el padre, que le lleváramos el muñeco para que lo bendijera o lo destruyera, si era necesario. Yo acepté. Ya no tenía fuerzas para oponerme a nada. Fuimos esa misma tarde. El padre nos recibió en su oficina, y Ruth le contó todo sin exagerar ni adornar. Le mostró el muñeco. El padre lo miró en silencio un rato largo. Luego nos dijo que no podía quedarse con él, que no era un objeto litúrgico y que además no sabía con qué intención había sido hecho. Dijo que podíamos rezar en casa, pedir protección, pero que no era recomendable traer objetos de origen dudoso al templo. Ruth salió de ahí llorando. Yo me sentía derrotado. Caminamos de regreso a casa con el muñeco en una bolsa negra, como si lleváramos algo enfermo entre las manos. Esa noche no dormimos.
Ruth se quedó en el sillón, rezando. Yo me senté en la cocina a fumar un cigarro tras otro, como cuando era joven. En mi cabeza solo repetía una frase: esto no puede seguir así. Pero no sabía cómo detenerlo. Y fue entonces cuando tomé una decisión. A la mañana siguiente, enterramos al muñeco. Lo hicimos al amanecer, cuando apenas se comenzaban a escuchar los primeros ruidos de los carros pasando por la avenida y los pájaros andaban revoloteando entre los cables de la luz. Ni Ruth ni yo dijimos gran cosa durante el trayecto. Llevábamos al muñeco envuelto en una toalla vieja, dentro de la misma caja donde lo habíamos guardado la primera vez, esa de cartón grueso que solía usar para las herramientas que ya no servían. Caminamos unas 6 cuadras hacia el poniente, por la calle que baja hacia el canal. Justo ahí, en un terreno baldío que está pegado al talud, hay una zona donde a veces la gente tira escombros o basura grande. Nadie cuida ese espacio, no hay cámaras ni vecinos que pasen por ahí a esa hora. Elegimos ese lugar porque sabíamos que si alguien lo encontraba, no lo reconocería. Para los demás, sería solo un pedazo de trapo viejo en una caja húmeda. Para nosotros, era algo que necesitábamos sacar de la casa, de encima. Ruth cargó la pala pequeña del jardín. Yo llevé una bolsa con sal gruesa y una botella de alcohol. No porque supiéramos lo que hacíamos, sino porque alguien, no recuerdo quién, una vez me dijo que la sal servía para cerrar cosas, que alejaba lo que no se ve. Al llegar al sitio, cavamos un hoyo de unos 40 centímetros. El suelo estaba duro y con raíces secas. El sudor me escurría por la frente, aunque la mañana era fresca. Ruth me ayudó en silencio. Sus manos temblaban un poco, pero no se detuvo ni una vez. Colocamos la caja dentro, vertimos la sal encima y después rociamos el alcohol. No la quemamos, no sé por qué. Solo la enterramos. Ruth dijo una oración corta, casi inaudible. Yo no dije nada. Tapamos el hoyo. Apisonamos la tierra con los pies y nos quedamos ahí, parados unos minutos más, mirando el suelo como si esperáramos una señal, algo que nos dijera que habíamos hecho lo correcto. Regresamos a casa en silencio. Ese día no trabajé. Me quedé todo el tiempo en el patio, escuchando los sonidos del vecindario, como tratando de confirmar que el mundo seguía ahí, que todo volvía a la normalidad. Ruth se metió a bañar y después durmió un rato. Celina estuvo más tranquila, jugando con sus muñecas, y Silvano, aunque seguía callado, comió por primera vez en días. No habló del muñeco, nadie lo hizo. Durante las semanas siguientes, todo pareció calmarse. La casa recuperó su ritmo, sus sonidos habituales. El ventilador dejó de encenderse solo. Los dibujos de Silvano ya no mostraban figuras oscuras. Celina volvió a dormir en su cama. Ruth dejó de encender velas todos los días, aunque seguía con su rosario en el buró. Yo empecé a sentir que la tensión en el pecho aflojaba, como si hubiera soltado algo que llevaba colgado hacía meses, y aún así, había algo que no encajaba del todo. No sabría explicarlo. No era una presencia, ni un sonido, ni una imagen. Era más bien una sensación vaga, como de estar siendo observado, pero a la distancia. Como si alguien supiera dónde estábamos, pero ya no pudiera entrar. Como si algo nos mirara desde lejos, esperando. Un sábado por la noche, mientras lavaba los platos después de cenar, sentí que algo se movía dentro del armario de la lavandería. No escuché nada. Fue solo una impresión. Me acerqué despacio, abrí la puerta con cuidado, y por supuesto, no había nada. Pero el olor, ese olor a tierra húmeda seguía ahí, apenas perceptible, pero inconfundible. Esa noche, soñé con el terreno donde enterramos el muñeco. En el sueño, el hoyo estaba abierto, pero la caja ya no estaba. Solo quedaba la toalla, empapada y sucia, extendida sobre la tierra como si alguien la hubiera dejado secar. Me desperté sudando, con la garganta seca. Ruth dormía a mi lado, respirando profundo, sin sobresaltos. No quise decirle nada. ¿Para qué? Desde entonces, no han vuelto a pasar cosas raras, al menos no como antes. Silvano empezó a salir con unos compañeros del taller de dibujo. Celina volvió a invitar a sus amiguitas del colegio.
Ruth retomó sus pedidos de pasteles. Todo parece ir bien, pero a veces, solo a veces, cuando me levanto muy temprano para ir al trabajo, antes de que salga el sol, mientras me sirvo café en la cocina en silencio, siento como si alguien estuviera parado en el pasillo. No lo veo, no escucho nada, solo lo siento. Esa presión leve, esa incomodidad que aprendí a reconocer. No me atrevo a voltear, solo me quedo ahí, respirando hondo, esperando a que pase. Nunca dura más de unos segundos, y sin embargo, cada vez que sucede, me pregunto si lo que enterramos en aquel terreno sigue allá abajo, o si simplemente se fue con nosotros, disfrazado de normalidad. Porque hay cosas que, aunque uno las oculte, nunca se van del todo. Y a veces pienso que lo que enterramos no fue al muñeco, sino a una parte de nosotros que ya no volvió a ser la misma. Me llamo Elena. Hace unos meses, mi salud empezó a darme señales que no podía ignorar. Al principio pensé que era solo cansancio, algo normal por el trabajo y las responsabilidades, pero con el tiempo el cansancio se volvió insoportable, y una molestia constante en el abdomen me acompañaba casi todo el día. No era un dolor fuerte, pero sí persistente, acompañado de mareos y una fatiga que me dejaba sin fuerzas para hacer cosas simples. Después de varios días tratando de aguantar y no preocupar a mi familia, por fin fui al doctor. Me hicieron varios estudios y dijeron que necesitaba una cirugía, pero primero que nada, tenía que quedarme internada para hacer más exámenes y monitorear bien mi estado. Me dijeron que el procedimiento era seguro, pero me dejaron claro que necesitaba tiempo para recuperarme y que la cirugía era necesaria para evitar complicaciones más graves. Así fue como terminé en ese hospital particular de Guadalajara, un lugar bastante limpio y con buena reputación. La atención era buena, aunque los días parecían todos iguales, llenos de horarios estrictos para tomar medicinas, hacerme pruebas y esperar resultados. Los médicos y enfermeras siempre muy atentos, pero entre tanta rutina el tiempo se hacía pesado, sobre todo en las noches, cuando el silencio del hospital se siente como si te aplastara. Mi madre, Eudora, venía a visitarme con frecuencia. Ella es una mujer práctica, muy religiosa, siempre con un rosario en las manos y con palabras de aliento que a veces me reconfortaban, aunque yo no era tan devota como ella. Mi hijo Mariano, que tiene 9 años, se quedó con mi mamá para no incomodarlo con mi hospitalización. Lo extrañaba mucho y me preocupaba no poder estar con él, pero sabía que era lo mejor para los dos. Lo que empezó a inquietarme de verdad no fue solo la enfermedad o la cirugía, sino algo que viví desde la primera vez que tomé el elevador sola en el hospital. La puerta se abrió y entró una mujer vestida completamente de blanco. No era uniforme médico ni nada parecido, más bien un vestido largo, sencillo, que parecía de otra época. Su cabello oscuro caía lacio sobre los hombros y su piel era muy pálida. No dijo nada, pero sus labios se movían en un murmullo que no entendí. Parecía un idioma que nunca había escuchado antes. Sentí un frío intenso que me recorrió todo el cuerpo, y aunque traté de mirar hacia otro lado, sus ojos parecían fijos en mí, como si supiera algo que yo ignoraba. El elevador bajó un piso y cuando la puerta se abrió, la mujer desapareció sin dejar rastro. Pensé que sería solo un mal rato, tal vez mi mente jugándome una broma por el estrés o los medicamentos, pero la vi otra vez, igual en el elevador, con la misma mirada fija, el mismo vestido blanco y los mismos susurros incomprensibles. Cada vez que eso pasaba me quedaba temblando, con el corazón acelerado y un peso en el pecho que no lograba quitarme. No hablé de eso con nadie, porque temía que me tomaran por loca, o que me dieran más medicamentos para calmarme y no me escucharan de verdad. Pero esas apariciones empezaron a hacer que mis días se volvieran una mezcla de cansancio físico y miedo constante. Me sentía vigilada incluso cuando estaba en mi cuarto, y la sensación de que algo estaba cerca no me dejaba dormir bien. Una noche, después de una visita de mi mamá cuando ya estaba en la cama tratando de dormir, sentí que el aire se volvió pesado y una voz apenas audible comenzó a repetir esas palabras raras que no entendía, pero que ahora parecía que venían desde muy cerca. Abrí los ojos despacio,
y aunque no vi a nadie, el frío y la sensación de presencia eran tan reales que me costó mucho calmarme. Mi mamá, al notar cómo estaba, me dijo que en el hospital muchas veces quedan almas que no logran descansar y que tal vez esa mujer era una de esas. Me sugirió rezar y traer un poco de agua bendita, pero yo no sabía qué pensar. Solo quería que todo esto terminara pronto para volver a casa, con Mariano, y olvidar lo que estaba pasando. Mientras esperaba la cirugía, las visitas de esa mujer en el elevador se volvieron más frecuentes, y yo cada vez más cansada, no solo por la enfermedad, sino por el miedo y la incertidumbre que esa presencia me dejaba. Sentía que no podía confiar ni en mis propios sentidos. No sé cuánto tiempo más podré aguantar esto, pero lo único que tengo claro es que quiero salir de aquí lo más pronto posible y recuperar mi vida. Después de la primera vez que vi a esa mujer en el elevador, las cosas no mejoraron. Más bien comenzaron a empeorar. Cada vez que usaba el elevador en el hospital, parecía que ella aparecía de la nada, siempre con ese vestido blanco que parecía fuera de lugar en medio de todo el ambiente moderno y limpio. No importaba la hora ni el piso, la mujer estaba ahí, parada en silencio, murmurando esas palabras en un idioma que no lograba identificar. Al principio intenté convencerse de que era una especie de paciente, o tal vez una enfermera con uniforme distinto, pero pregunté de manera indirecta a una de las enfermeras si conocía a alguien que usara vestido blanco, alguien que hablara en otro idioma o que estuviera internada, pero me dijeron que no había nadie así. Me sentí cada vez más desconcertada y sola con esa experiencia, porque nadie más parecía verla, ni siquiera sospechaba. Las noches se hicieron insoportables. El cansancio físico que ya tenía por la enfermedad se mezclaba con la ansiedad que me causaba sentirme observada constantemente. Empecé a tener pesadillas, pero no eran sueños comunes. Escuchaba voces, esas mismas palabras extrañas que la mujer susurraba en el elevador, pero esta vez parecían venir de todos lados, a veces incluso justo al lado de mi cama. A veces sentía como si un frío intenso atravesara las paredes del cuarto y se posara sobre mí, como si la presencia estuviera ahí, acechándome. Por momentos, dudaba de mi propia mente. Pensaba que los medicamentos me estaban afectando, o que el estrés de la hospitalización y la incertidumbre me estaban haciendo imaginar cosas. Sin embargo, la sensación no me abandonaba ni cuando estaba despierta, ni cuando intentaba dormir. El miedo se hacía más fuerte, y con él, la desesperación. En una de esas noches, tuve la visión más clara hasta ahora. Sentí que la mujer entraba al elevador conmigo, pero esta vez el murmullo era más audible y estaba justo a mi lado. Pude distinguir una palabra que se repetía, aunque no entendía qué significaba ni de qué idioma podía ser. Esa palabra quedó grabada en mi mente como un eco que no me dejaba en paz. En un intento desesperado, busqué en Internet posibles dialectos indígenas o idiomas antiguos que se parecieran a ese sonido, pero no encontré nada concreto. El misterio seguía ahí, y conmigo, el miedo de no entender qué era lo que esa mujer intentaba comunicarme. Mi mamá notó que estaba más apagada y nerviosa, y aunque no le conté lo de la mujer directamente, ella dijo que veía en mis ojos que algo me inquietaba. Me sugirió que quizás el hospital tenía historias antiguas, que algunas almas se quedaban atrapadas y no podían partir, y que no siempre era algo malo, sino una manera de pedir ayuda o advertir. No sé si su comentario era para calmarme o porque realmente creía en esas cosas, pero me hizo pensar en todas esas leyendas que uno escucha de niño y que nunca imaginé que viviría en carne propia. Los días seguían pasando. Entre exámenes, el procedimiento quirúrgico que se acercaba y esas apariciones silenciosas. Me empecé a sentir atrapada no solo por mi enfermedad, sino por ese miedo constante que ya no me dejaba tranquila ni en el hospital ni en mi mente. Sabía que debía estar concentrada en mi recuperación, pero era imposible ignorar esa sensación de que no estaba sola, de que esa mujer estaba siempre cerca, esperando algo que yo no podía comprender. Después de la cirugía, que afortunadamente salió bien, mi recuperación fue un proceso lento y cansado.
Tenía que quedarme varios días más internada para asegurar que todo estuviera en orden. Pero esas horas quietas, con poco movimiento, fueron las que hicieron que la presencia de la mujer de blanco se hiciera más real y aterradora. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presión en el pecho, una mezcla de cansancio, miedo y algo que no podía identificar. Abrí los ojos lentamente, y aunque la oscuridad era casi total, noté una silueta al final de mi cuarto. Era ella, la mujer del vestido blanco, parada cerca de la puerta. No hizo ningún ruido, solo permaneció allí, como si estuviera esperando. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho, pero no podía moverme ni hablar. La mujer empezó a murmurar esas palabras extrañas, pero ahora más cerca, más claras. Sentí que esas palabras no eran solo sonidos, sino algo que atravesaba mi mente, una sensación que me revolvía las entrañas. No supe qué quería, ni qué intentaba decirme, pero el miedo me congeló por completo. En un momento, escuché pasos afuera, y la mujer se desvaneció. Al instante entró una enfermera, quien notó mi estado alterado y me dijo que todo estaba bien, que solo había sido una pesadilla. Pero yo sabía que no era un sueño. Sabía que esa mujer estuvo ahí conmigo. Mi mamá, cuando me vio tan afectada, me comentó que quizás esa presencia era un alma en pena, alguien que estaba atada a ese lugar por algo que no pudo resolver en vida. Me sugirió que trajera un rosario, agua bendita, cosas que ella creía que podían protegerme. No sé si eso ayudó, pero acepté porque necesitaba sentir que tenía algo de control. Las noches siguientes se volvieron una lucha constante entre el cansancio y el terror. A veces creía que la mujer aparecía dentro del espejo de mi cuarto, reflejándose con esa expresión inexpresiva que me congelaba la sangre. La sensación de que me vigilaba no me dejaba ni en el baño o cuando me levantaba para ir por agua. Una vez, cuando mi mamá estaba de visita, me dijo que Mariano, mi hijo, había sentido algo raro también, que en su casa, mientras jugaba con su abuela, había visto a una señora vestida de blanco que lo miraba con intensidad. Eso me dejó helada. Me di cuenta que no era solo mi imaginación, que quizá esa presencia se había acercado a él también, y eso me llenó de miedo por lo que pudiera pasar. Mis pensamientos comenzaron a ser caóticos. Empecé a dudar si debía pedir el alta, aunque no estuviera lista físicamente. Prefería arriesgarme a salir de ese lugar que quedarme y sentir que esa mujer me estaba consumiendo poco a poco. Ya no podía distinguir bien entre la realidad y el miedo. Cada sombra, cada ruido, cada susurro me hacían saltar. Mi mente no encontraba descanso. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Los últimos días en el hospital fueron una mezcla extraña de alivio y temor constante. La mujer de blanco parecía desaparecer, o al menos no la veía con la frecuencia que antes. Sin embargo, la sensación de no estar segura no me abandonaba. Había algo en el ambiente, algo invisible que seguía marcando mi piel con ese frío que nadie podía notar. La noche antes de que me dieran de alta, sucedió algo que no puedo explicar. Estaba en mi cuarto, sola, porque mi mamá había salido un rato y las visitas ya casi no eran permitidas a esas horas. La televisión estaba apagada, pero de repente se encendió sola, mostrando una estática blanca que llenaba la habitación de un ruido incómodo. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y reflejada en la pantalla, vi la figura blanca, inconfundible, con esos ojos que parecía que querían contarme un secreto o quizás advertirme de algo. El corazón me dio un vuelco y grité internamente, pero no salió ningún sonido. La figura desapareció en el mismo instante en que la puerta del cuarto se abrió y una enfermera entró, sin notar nada fuera de lo común. Intenté explicarle lo que vi, pero mis palabras parecían vacías, incluso para mí. Al día siguiente, para mi sorpresa y miedo, al bajar en el elevador para salir del hospital, la mujer estaba ahí otra vez, parada como siempre en silencio, con esa expresión inexpresiva que se me había quedado grabada en la memoria. No había nadie más en el elevador,
y por un momento sentí que no podía moverme ni respirar. Ella se acercó a mí, o al menos eso sentí, y susurró una última frase. No entendí bien las palabras, pero algo en ese susurro era como un eco lejano, una advertencia o un adiós que no llegué a comprender del todo. Cuando las puertas del elevador se abrieron, la mujer desapareció. Yo salí del hospital, ya libre físicamente, pero con un peso que todavía no sé cómo describir. No hablé mucho sobre lo que me pasó, ni con mi mamá, ni con nadie más. Tenía miedo de que me juzgaran o que pensaran que era una locura de mi mente agotada. Ahora que estoy en casa, intentando retomar mi vida con Mariano, a veces creo escuchar ese mismo murmullo extraño en los pasillos, especialmente en las noches cuando todo está en silencio. Sé que puede ser mi imaginación, pero la sensación es tan real que a veces me cuesta dormir. No sé si esa mujer fue una manifestación de mi miedo, un alma perdida del hospital o algo que no tengo manera de entender. Lo único cierto es que, después de todo lo que viví, siento que algo me acompañará por un tiempo, un misterio sin respuesta que cambió mi forma de ver el mundo y la fragilidad de nuestra mente cuando el miedo se vuelve real. Yo no sé qué pensar ya. Estos últimos días han sido pesados. Tal vez alguien aquí pueda explicarme qué está pasando. Quizá alguien tenga una historia parecida a la mía. Me llamo Livia María. Vivo en Guadalajara desde hace 2 años. Vine desde Tepatitlán buscando algo más estable, más oportunidades. La ciudad al principio me pareció enorme, ruidosa y con un ritmo que no terminaba de entender, pero poco a poco me fui acostumbrando. Vivo en Chapalita, en un departamento de 3 recámaras que rento con una amiga, Casia. Nos conocimos por medio de una compañera de trabajo y desde entonces compartimos gastos. No tenemos familia aquí, así que de alguna forma nos hicimos compañía. Es una zona tranquila, llena de árboles, con tienditas y panaderías en cada esquina, y ese olor a tierra mojada cuando llueve que me recuerda mi casa en el interior. Trabajo desde casa como analista de datos para una empresa que tiene gente en varias ciudades. Paso la mayoría del tiempo frente a la computadora, sentada en un escritorio improvisado que armé en una esquina de mi cuarto. Nada elegante. Una mesa plegable, una lámpara, una silla acolchonada que compré usada por Facebook Marketplace. Pero funciona. Casia bromea con que mi oficina parece más una estación de castigo, pero me las arreglo. Entre semana casi no nos vemos. Ella trabaja en una escuela particular dando clases de inglés en la colonia americana y siempre llega tarde. Yo apenas salgo de mi cuarto. La rutina era la misma de siempre, sin cambios. Levantarme, café instantáneo, prender la laptop, revisar el correo, reuniones. Comía algo rápido, trabajaba hasta las 6 y después series o libros. Así pasaban los días, hasta hace poco. Todo comenzó una mañana cualquiera. Era lunes. Me acuerdo porque tenía junta con Javier, mi supervisor, a las 10. Estábamos hablando sobre unos reportes atrasados cuando sucedió. Estaba viendo la pantalla con atención, tomando notas mentales, cuando de pronto, en un parpadeo, vi algo en el espejo que tengo en la pared detrás de mí. Fue un segundo, un milisegundo, tal vez menos, pero estoy segura de lo que vi. Un rostro, no el mío, no el de Casia, un rostro completamente desconocido, quieto, sin expresión, como flotando en el reflejo. Mi primera reacción fue pensar que era una ilusión óptica, un reflejo de la pantalla o alguna sombra. Parpadeé, me enderecé en la silla y me giré rápido, pero no había nada. El cuarto estaba igual que siempre. La luz entrando por la ventana, el ventilador apagado, el piso limpio. Javier seguía hablando en la videollamada, sin notar nada raro. Me volví hacia la pantalla, traté de sacudir la incomodidad y seguí como si nada. Pero algo ya se había quebrado. Esa noche dormí inquieta. Me desperté varias veces, aunque no recordaba soñar con claridad. Solo tenía la sensación de haber estado atrapada en una especie de niebla. Lo que sí me acuerdo fue que vi a Javier, no como lo veo en las videollamadas,
con su camisa bien planchada y sus lentes gruesos, sino diferente. Estaba pálido, con los labios morados y parado detrás de un cristal empañado. No hablaba, no hacía ningún gesto, solo estaba ahí, inmóvil, como si quisiera que yo lo viera. Me levanté empapada en sudor, aunque la temperatura en el cuarto era más bien fría. No sé si era porque estaba sugestionada, pero desde esa mañana empecé a notar un cambio en el ambiente del departamento, un aire más denso, una especie de corriente helada que no venía de ningún lado en particular. Pensé que sería el clima. Octubre siempre trae cambios, y Guadalajara puede sorprender con sus bajones de temperatura. Pero el frío que sentía no era normal. Era un frío que se metía en los huesos, aunque el termómetro dijera lo contrario. Casia me preguntó si estaba enferma, porque me veía pálida y distraída. Le dije que no, que era solo el trabajo. Ella comentó que el depa se sentía más frío de lo normal, como si hubiéramos dejado una ventana abierta, pero revisamos todo y no había nada. Ningún vidrio roto, ninguna rendija. Al final dijimos que era una corriente rara, tal vez por la orientación del edificio. Pasaron 2 días sin incidentes, y yo traté de olvidarme del tema. Pero el miércoles volvió a pasar. Otra videollamada, esta vez con Renata, una compañera que vive en Monterrey. Estábamos revisando unos archivos de Excel cuando, de nuevo en el espejo detrás de mí, vi el mismo rostro. Más claro esta vez. No fue una ilusión. Vi sus ojos, muy hundidos, su piel casi gris, y una especie de cicatriz en la mejilla izquierda. Era como si el reflejo esperara el momento justo en que yo no estaba atenta para aparecer, y luego desaparecer sin dejar rastro. Me quedé paralizada unos segundos. Renata me preguntó si todo estaba bien, aunque no lo dijo directamente. Fue más bien una de esas frases incómodas, como cuando alguien siente que hay algo raro, pero no quiere meterse. Le dije que sí, que solo estaba distraída. Terminamos la junta y cerré el portátil de golpe. Me quedé sentada mirando el espejo. No había nada, solo mi reflejo, el cuarto en penumbra y la lámpara encendida. Caminé hacia él. Lo toqué, pasé un trapo. Nada. Aún así, el frío seguía ahí. No era imaginario, era real, constante. No importaba si cerraba todo, si me arropaba, si prendía una vela. El frío seguía, y por las noches los sueños se volvían más raros. Javier aparecía cada vez más cerca en esa neblina onírica. Ahora no estaba solo. Había una figura detrás de él, una sombra que se deslizaba por el borde del vidrio, apenas perceptible, y yo, desde dentro del sueño, no podía moverme. Despertaba con el corazón acelerado, la garganta seca y el impulso de revisar cada rincón del cuarto. Empecé a evitar mirar el espejo. Me sentía ridícula, lo sé, pero algo en mí decía que lo que había visto no era producto del estrés. Lo que fuera que aparecía ahí me estaba observando, y la videollamada había sido solo el primer canal. Pasaron un par de días en los que evité encender la cámara en las videollamadas. Me excusaba con que el internet andaba lento, que mi computadora se sobrecalentaba o que no me sentía bien. Nadie cuestionó mucho. En trabajos remotos ya todos estamos medio acostumbrados a cámaras apagadas, pero no era por vergüenza ni por flojera. Era miedo, miedo de que volviera a ver ese rostro detrás de mí. Casia empezó a notar que yo pasaba más tiempo encerrada. Me preguntó si estaba peleando con alguien del trabajo o si me había pasado algo. Le dije que estaba teniendo unos sueños raros, que no descansaba bien y que por eso estaba de malas. Ella sugirió que me tomara un fin de semana fuera, ir a visitar a mi familia, respirar otro aire. Me pareció buena idea, pero algo me detenía. No era solo cansancio, era una sensación que no sabía explicar, como si no pudiera alejarme, como si algo me estuviera agarrando desde dentro de la casa. El viernes me tocó una videollamada con recursos humanos, una de esas reuniones grupales donde todos encienden la cámara unos minutos y luego se quedan en silencio. Estaba tan tensa que sudaba a pesar del frío constante. La cámara se encendió automáticamente al entrar a la sala virtual y sin darme cuenta,
Miré de reojo el espejo detrás de mí. Ahí estaba, el rostro, más nítido que nunca. No era una sombra, no era un glitch, no era imaginación. Lo vi con claridad, los ojos profundos, apagados, sin brillo. No se movía, no parpadeaba, solo estaba ahí, como si formara parte del fondo de mi habitación. Traté de mantener la compostura, me temblaban los dedos, pero no quería parecer alterada frente a mis compañeros. Cerré la cámara, fingí un error técnico y me salí de la reunión. Pasé el resto de la tarde caminando por el departamento, como alma en pena. Miraba el espejo desde la puerta del cuarto sin atreverme a acercarme. Pensé en taparlo con una manta, pero algo me decía que no serviría de nada. No era el espejo el problema, era algo más. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara, ya no solo en los sueños, sino también cuando parpadeaba, como si estuviera impresa en mi retina. Sentía que estaba siendo vigilada no solo en mi cuarto, sino en cualquier parte del departamento. Incluso cuando me metía al baño, me daba miedo encontrarme con mi propio reflejo. Empecé a lavarme los dientes sin mirar el espejo del lavamanos. Apagaba la luz rápido, me encerraba en mi cuarto y cerraba las cortinas, pero ni así el frío se iba. El domingo, Cassia me preguntó si estaba usando la calefacción del baño, porque ella había sentido un cambio brusco de temperatura al entrar. Le dije que no, que tal vez eran cosas del clima. Me miró raro, pero no insistió. Ella también empezó a notar el ambiente extraño. Dijo que sentía como si el depa tuviera más eco, como si las paredes estuvieran más vacías, aunque todo estuviera en su lugar, y yo entendía perfectamente a qué se refería. Era esa sensación de que algo invisible se había instalado en casa. Algo que no hacía ruido, pero que llenaba el aire de tensión. El lunes siguiente, quise probar algo. Abrí la cámara del celular y me grabé durante unos minutos, con el espejo a mis espaldas. Me senté frente al escritorio, fingí estar en una videollamada y luego revisé el video. Lo vi varias veces. No había nada, ni un movimiento extraño, ni un rostro detrás. Solo yo, sentada con cara de miedo y el cuarto vacío. Por un momento, me sentí aliviada. Pensé que quizá todo había sido un error, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero esa esperanza duró poco. Esa misma tarde, mientras calentaba café en el microondas, algo en el reflejo de la pequeña puerta metálica me hizo dar un paso atrás. El rostro estaba ahí, difuso, como si estuviera al otro lado del vidrio, viéndome. Casi grité, pero me contuve. Cerré los ojos. Los abrí. Nada. Solo mi cara asustada. A partir de entonces, empecé a ver el rostro en otras superficies, en la pantalla negra del televisor apagado, en la cuchara de metal que estaba lavando, en el reflejo del agua que se acumulaba en el lavamanos, no siempre con claridad, a veces apenas como una sombra, una forma, pero yo sabía que era él. No importaba qué superficie fuera. Él estaba ahí, esperando. Cada aparición venía acompañada de un escalofrío, un golpe de frío seco que me hacía estremecer de pies a cabeza. Y lo peor era que el tiempo entre una aparición y otra se acortaba. Al principio era una vez al día, luego varias veces, después casi constante. Me sentía asfixiada. Dejé de encender luces fuertes. Evitaba superficies brillantes. Me movía por la casa con los ojos entrecerrados, como si ver claramente fuera el verdadero peligro. Cassia ya no me preguntaba nada. Me decía que yo necesitaba dormir, desconectarme, que parecía enferma. Tal vez tenía razón, pero no podía evitarlo. Y luego vinieron los sueños con Javier. Cambiaron. Ya no aparecía solo parado en el vidrio. Ahora lo veía en movimiento, pero lento, como si nadara en un líquido espeso. Tenía los ojos cerrados y los labios moviéndose sin sonido. Y detrás de él, esa figura, ese mismo rostro que ya había visto tantas veces, siempre más cerca, siempre más definido. Una noche, soñé que ambos estaban dentro de la pantalla de mi laptop, como si fueran parte de un fondo animado. Yo trataba de cerrarla, pero mis manos no respondían.
Ellos seguían mirándome, como si esperaran algo de mí, como si quisieran que los dejara entrar. Desperté llorando, con la cara empapada y el cuerpo helado. Me senté en la cama, tratando de entender por qué me pasaba esto. ¿Por qué yo? ¿Qué tenía que ver Javier en todo esto? ¿Era algo que venía de él? ¿O solo era una coincidencia? No lo sabía, pero empezaba a sentir que algo se estaba desgastando dentro de mí, como si una parte de mi mente estuviera siendo ocupada por esa presencia. Cada día tenía menos energía, menos hambre, menos ganas de hacer cosas. Y lo peor era que no podía hablar con nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que un rostro me seguía a través de los reflejos? Sonaba ridículo, pero era real. Yo lo sabía, y sentía que cada vez se acercaba más. Para ese punto, ya no era solo el espejo del cuarto ni la puerta del microondas. Sentía que cualquier superficie podía traicionarme. El miedo no venía solo de lo que veía, sino de la posibilidad de verlo. Era como vivir esperando el momento exacto en que iba a cruzar la mirada con algo que no pertenecía a este mundo. La rutina se rompió por completo. Dejé de conectarme a tiempo al trabajo, inventaba excusas para no prender la cámara y mi concentración se fue al suelo. El reflejo estaba en todas partes, incluso cuando no se mostraba. Empezó a invadir mis pensamientos como una humedad que se cuela por las paredes. Ya no importaba si limpiaba, si abría ventanas, si cerraba los ojos. Él siempre encontraba la forma de estar presente. Un jueves por la noche, mientras Casia se quedaba a dormir con una amiga, me sentí más expuesta que nunca. No era miedo por estar sola, era otra cosa. Era como si esa presencia hubiera estado esperando justo ese momento. Como si supiera que ya no tenía a nadie más entre él y yo. Intenté prepararme. Desconecté el módem, apagué el celular, cerré todas las persianas, cubrí el espejo con una toalla y bajé el brillo de la laptop. Aún así, sentía el frío meterse por debajo de las cobijas, como un aliento húmedo que salía de ninguna parte. Me levanté varias veces durante la madrugada para revisar que todo siguiera en su sitio. En una de esas, pasé frente al cuarto de Casia y, por puro impulso, abrí la puerta. Su cuarto estaba oscuro, pero sentí que algo se había movido. No físicamente, más bien una especie de electricidad en el aire, como un cambio súbito en la presión. Volví al mío. Me acosté sin prender luces y me obligué a cerrar los ojos. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté de golpe por el sonido de mi laptop encendiéndose sola. La pantalla se iluminó y, sin que yo tocara nada, el icono de una videollamada apareció. Decía conectando. Me quedé paralizada. Lo primero que hice fue mirar hacia el espejo, aunque sabía que lo había cubierto. Aún así, sentí una presión detrás de mí. No era una mirada. Era como si algo empujara desde adentro de mi espalda, con una paciencia que dolía. La imagen en la pantalla era confusa. Por unos segundos, solo se veía mi cuarto oscuro y un destello blanco que cruzaba detrás de mí. Un movimiento casi imperceptible, como una persona pasando por el marco de la puerta. Me levanté en seco, cerré la laptop de golpe y la lancé al piso. El golpe sonó fuerte, pero no me importó. Corrí al baño y me encerré con llave. Ahí adentro, sentada en el suelo, temblando, me di cuenta de que tenía el celular en el bolsillo del pants. Lo saqué. Estaba apagado, aunque recordaba haberlo dejado cargando. Lo encendí y apenas prendió. La cámara frontal se activó sin que yo tocara nada. Y ahí estaba, el rostro, detrás de mí. No en el espejo, no en el reflejo, en la pantalla. Grité por dentro, sin emitir sonido, como si la garganta no respondiera. Apagué el celular de inmediato. Lo dejé caer dentro del lavamanos y abrí la llave. El agua empezó a correr, llevándose la imagen como si fuera algo sucio que necesitaba desaparecer. Pero no se fue, porque cuando levanté la vista, lo vi otra vez, reflejado en el pequeño círculo metálico del botón del inodoro, quieto, silencioso, insoportable. Esa noche no dormí. Apagué todas las luces y me acurruqué en el rincón entre la cama y la pared, abrazando las rodillas como cuando era niña.
Esperé a que amaneciera como se espera a que se termine una tormenta, y cuando por fin empezó a entrar la luz del sol por la ventana, me sentí levemente más segura. Casia regresó al mediodía. Me preguntó por qué el depa olía a quemado y por qué el espejo estaba cubierto. Le dije que había tenido una pesadilla y que necesitaba su ayuda para quitar el espejo de la pared. Ella no entendía nada, pero no preguntó más. Me dijo que lo guardaríamos en el closet y así lo hicimos. No discutió. Tal vez porque notó algo en mi cara, tal vez porque también sentía ese frío, aunque no lo decía. Durante los siguientes días todo pareció calmarse. El ambiente en el departamento cambió. Se sentía más ligero, menos pesado. Yo no soñaba nada. Dormía de corrido. Incluso comencé a salir a caminar por el parque de la Glorieta Chapalita, tomaba un café en la esquina y saludaba a los vecinos que paseaban con sus perros. Me permití pensar que quizá había exagerado, que mi mente me había llevado al límite y ahora estaba volviendo en sí, pero algo en mí seguía en alerta, como una alarma interna que no terminaba de apagarse. Cada vez que veía una pantalla apagada, una mancha de agua en el suelo, una ventana a contraluz, el corazón me daba un salto. Estaba entrenada para el terror, como si ya no pudiera vivir sin esperarlo. Y entonces, una noche cualquiera, mientras trabajaba en un archivo tardío, decidí hacer una videollamada con un cliente que me pedía una revisión urgente. Había evitado prender la cámara durante semanas, pero pensé que, al no tener el espejo en la habitación, no habría problema. Ajusté la laptop, peiné el cabello con la mano y acepté la llamada. El rostro apareció a los 3 segundos, no en el espejo, no en la ventana. En el cristal de mis propios ojos, reflejado en la pantalla, y detrás de él, por un instante apenas, estaba Casia, parada, inmóvil, con la mirada vacía y una expresión que no era suya, como si no supiera quién era ni qué hacía allí. Apagué la cámara sin pensarlo, no dije nada, me quedé viendo mi reflejo en negro sobre el monitor. No lloré, no grité, solo sentí como una parte de mí se congelaba por dentro. Después de aquella última videollamada, algo dentro de mí se quebró. No de forma violenta, no con gritos ni crisis. Fue como una grieta interna, silenciosa, que empezó a abrirse lentamente desde ese momento. Porque lo que vi no solo fue el rostro, fue a Casia, pero no era ella del todo, no con esa expresión, no con esos ojos. Había algo más, algo que no sabía nombrar y que, aun sin entenderlo, se instaló en mí como una certeza silenciosa clavada en el fondo de la mente. Pasé toda la noche sin dormir, con la laptop cerrada, el celular apagado y las luces encendidas. Me senté en el suelo, apoyada contra la pared, como si eso me diera alguna ventaja, alguna protección. No volví a entrar a la videollamada, no quise revisar nada. Me sentía al borde, como si cualquier movimiento fuera a provocar algo irreversible. No sé cuánto tiempo estuve así, solo recuerdo que el amanecer llegó como un parpadeo, con la luz entrando tenue por la ventana del cuarto y una especie de náusea contenida que me impedía siquiera pararme. Cuando escuché a Casia moverse en su cuarto, sentí un nudo en el estómago. No tenía palabras para explicar lo que había visto. Tampoco tenía certeza de que fuera real. Pensé en salir corriendo del departamento, irme a otra ciudad, dejar todo, pero no lo hice. Me quedé sentada, viendo el reflejo del sol en la pared, temblando con el café entre las manos. Ella salió de su cuarto como cualquier mañana. Caminó hacia la cocina, prendió la cafetera, hizo lo de siempre. Me saludó como si nada. Y por dentro, yo solo pensaba en una cosa. ¿Era ella de verdad? Intenté actuar normal. Respondí con frases cortas. Evité mirarla a los ojos, no por miedo a ella, sino por miedo a lo que pudiera ver reflejado en sus pupilas. Los días siguientes se convirtieron en una especie de limbo. Ya no había videollamadas. Le dije a mi jefe que necesitaba una licencia médica. Dije que era estrés crónico, insomnio, ansiedad. No estaba muy lejos de la verdad.
Pasaba las horas caminando por el departamento como una sombra más. Todo parecía más callado, más pesado. Y el frío seguía ahí como un huésped permanente. Intenté convencerme de que el rostro había desaparecido, que todo se había detenido desde que sacamos el espejo, que lo que vi en la videollamada fue producto de mi agotamiento, una combinación de insomnio y paranoia. Pero no lo creía del todo, porque empecé a notar pequeños cambios. Casia, por ejemplo, comenzó a pasar más tiempo en casa, lo cual no era normal en ella. Siempre estaba saliendo, siempre tenía planes, gente a quien ver. Pero ahora se encerraba en su cuarto desde temprano. Decía que estaba cansada, que la escuela la tenía agotada. Yo asentía, pero por dentro me preguntaba si ella también sentía algo. A veces escuchaba su voz desde el otro lado de la pared, murmurando algo, como si hablara sola. Y cuando cruzábamos en la cocina, notaba que evitaba mirarme directo a la cara, como si también tuviera algo que esconder. Una tarde, abrí sin querer el armario donde habíamos guardado el espejo. No estaba cubierto. Estaba apoyado contra la pared en ángulo, reflejando parte del suelo. Me acerqué despacio. No vi nada extraño al principio, pero al inclinarme un poco, me pareció ver algo detrás de mí, algo que no coincidía con el cuarto. Una figura muy delgada, inmóvil, de pie justo donde debería estar la puerta. Me giré de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. Volví a cerrar el armario y no dije nada, ni a Casia ni a nadie. Comencé a tapar todas las superficies reflejantes del departamento. Usé mantas, cartón, incluso cinta adhesiva. Apagué el televisor, cubrí el microondas, guardé los cubiertos de metal. Empecé a comer en platos de plástico. Me sentía patética, pero era la única forma de sentir algo de paz. Lo más difícil era el celular, esa maldita pantalla negra que siempre estaba al alcance. Decidí dejar de usarlo por completo. Lo apagué y lo guardé en una caja. Avisé a mis contactos por correo que estaría incomunicada por un tiempo. Mi mamá me escribió preocupada. Le dije que estaba bien, que necesitaba descanso, que le escribiría cuando pudiera, pero no le conté nada. ¿Cómo explicarle que tenía miedo de mi propio reflejo? Y entonces, una noche cualquiera, desperté con la sensación de que alguien me miraba. No había sonido. No había movimiento, pero la habitación tenía ese frío otra vez. Ese frío imposible, que parecía salir de adentro de las paredes o de debajo de la piel. Me levanté, tomé la linterna y apunté hacia los rincones. Todo parecía en orden, pero al pasar frente a la ventana, me detuve, porque en el vidrio empañado pude ver una silueta, no afuera, no dentro, como si estuviera atrapada en el propio reflejo. Era la misma figura de siempre, el rostro y otra más. Una figura femenina, con el cabello largo, suelto, vestida con la misma pijama de Casia. Me alejé del vidrio de inmediato. No quise mirar más. Volví a mi cama, con la linterna en la mano y el corazón latiendo como si fuera a explotar. No supe si dormí. No recuerdo si soñé. Solo sé que cuando amaneció, tenía la certeza de que algo había cruzado. No sabía si desde el reflejo hacia el mundo o desde aquí hacia el otro lado. Desde entonces, vivo con esa duda. No he vuelto a usar cámara, ni espejo, ni vidrio limpio. Todo lo mantengo cubierto o fuera de alcance. A veces siento que el frío vuelve por segundos, y cuando eso pasa, no me muevo. Me quedo quieta, respirando lo menos posible, como si eso me hiciera invisible, y, algunas noches, escucho a Casia hablar bajito detrás de la puerta. A veces creo que no está hablando sola, a veces creo que ni siquiera es ella quien está ahí. No estoy buscando respuestas, no estoy esperando que me crean. Solo quería dejar esto escrito, porque algo me dice que si un día yo desaparezco, alguien más va a empezar a ver cosas en su pantalla, tal vez tú. Nunca es fácil perder a alguien querido, pero perder a un hijo es algo antinatural. Los mayores deben ir primero. Es la ley de la vida. Al menos,
Siempre pensé que sería así. Me llamo Tónico. Todo cambió el día que Isabel murió. Era mi única hija. Tenía apenas 16 años y un mundo por delante. Ella era la luz de mi casa, siempre llena de energía, con esa sonrisa que podía iluminar cualquier rincón. Mi esposa ya había fallecido hacía años, así que Isabel y yo éramos lo único que me quedaba. Vivíamos en una casita sencilla en uno de esos barrios tradicionales de Guadalajara, donde los vecinos se saludan en la calle y se escucha el sonido de los vendedores ambulantes que ofrecen tamales y café en la mañana. Esa rutina que parecía eterna se rompió en un instante. Recuerdo que aquella tarde estaba haciendo unos arreglos en el patio, cuando de repente sonó el teléfono. Al otro lado, una voz nerviosa me dijo que Isabel había sufrido un accidente. No entendía bien al principio, pero pronto la verdad me golpeó con fuerza. Ella no había sobrevivido. No hay palabras para describir la sensación de vacío que quedó dentro de mí. No solo había perdido a mi hija, sino que sentí que se había llevado conmigo algo esencial, como si me arrancaran el corazón sin aviso. Los primeros días fueron un torbellino de emociones y responsabilidades. Entre papeleos, funeral y el apoyo de familiares, apenas podía pensar, pero fue cuando regresé solo a la casa que todo empezó a cambiar de verdad. La casa se sentía diferente, más fría, y el silencio era abrumador. En las noches, el ruido de la ciudad parecía apagarse y quedaba solo el eco de mis propios pensamientos. Fue en esos momentos cuando empecé a notar cosas extrañas. La primera vez que sentí que no estaba solo fue una noche cualquiera. Me desperté sobresaltado porque algo movió la cortina de la ventana, aunque no había viento. Al principio quise decirme que era mi imaginación, el estrés o el sueño interrumpido, pero esas sensaciones se fueron acumulando. En la cocina, a veces parecía que una silla se movía ligeramente. En el espejo del pasillo veía sombras que no correspondían a mi reflejo. Incluso sentía a veces un susurro leve, como una voz lejana, aunque no lograba entender qué decía. Pero lo más inquietante eran los sueños. No eran sueños comunes, sino pesadillas donde veía a Isabel, pero no como la recordaba. Aparecía con los ojos vacíos, en lugares oscuros que no reconocía, y siempre había una sensación de angustia profunda. Al despertar, el corazón me latía con fuerza y me costaba distinguir si lo que había soñado era real o no. No quería aceptar que algo estaba pasando, pero no podía negar lo evidente. Algo o alguien se manifestaba en mi casa. El miedo no era solo a lo desconocido, sino también al propio dolor. Cada vez que sentía esa presencia, el recuerdo de Isabel se mezclaba con una sensación de pérdida que dolía en el pecho, como si la muerte no solo la hubiera separado de mí físicamente, sino que estuviera atrapándola en un lugar del que no podía salir. Yo quería creer que era su espíritu tratando de comunicarse, pero también me aterraba pensar que podría ser algo más oscuro. En medio de todo esto, Tiago, mi hermano mayor, apareció en la casa. No dijo mucho al principio, pero con el tiempo me hizo entender que mi apego a Isabel podría estar impidiendo que su alma descansara en paz. Me contó que él también había vivido algo similar con su esposa fallecida y que aceptar la muerte no era fácil, pero necesario para seguir adelante. Me aconsejó que tratara de hacer la transición, dejar ir ese vínculo que nos mantiene atados al pasado. No fue un consejo sencillo, pero algo en sus palabras resonó dentro de mí. En esas primeras semanas, entre la tristeza, la confusión y el miedo, mi realidad se desdibujaba. La casa que antes era un refugio se había convertido en un lugar donde el tiempo parecía detenerse, atrapado entre recuerdos felices y presencias inquietantes. Me preguntaba constantemente si lo que veía y sentía era Isabel realmente, o si mi mente estaba jugando con mi dolor. Esa incertidumbre se convirtió en un peso constante que hacía difícil distinguir el día de la noche, lo real de lo imaginario. Así empezó todo. La pérdida que transformó mi vida y la aparición que no supe cómo explicar. Y aunque no sabía qué me esperaba,
Algo dentro de mí sabía que esto apenas estaba comenzando. Los días que siguieron después de aquella primera sensación fueron cada vez más difíciles. La presencia en la casa se hacía más frecuente, como si Isabel estuviera caminando de un lado a otro, aunque cuando encendía la luz no encontraba a nadie. Había ocasiones en que la veía desde el rabillo del ojo, una figura que desaparecía cuando volteaba rápido. No era solo una sombra, había algo en esa silueta que me erizaba la piel, una mezcla extraña entre ternura y miedo. El cansancio empezó a invadirme. Las noches eran las peores, porque el sueño se volvió un enemigo. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, aparecían esas imágenes en mi mente. Isabel parada en la esquina del cuarto, con una expresión que no lograba descifrar, o simplemente sentada en la sala, mirando hacia la ventana. A veces sentía un frío intenso cerca de mí, como si alguien respirara en mi nuca, pero al voltear no había nadie. Me despertaba con el corazón acelerado, la garganta seca y una sensación de que no estaba solo, aunque la casa estuviera vacía. No podía contarle esto a cualquiera. En el barrio, la gente apenas mencionaba la tragedia y no me sentía listo para hablar de lo que estaba pasando, pero Tiago se dio cuenta. En una de sus visitas, mientras revisaba la casa y me veía con ojeras profundas, me comentó que aquello no era solo un efecto del dolor, sino que mi apego a Isabel estaba creando un lazo que no permitía que su alma siguiera su camino. Me hizo entender que no bastaba con llorarla o recordarla, tenía que encontrar la forma de dejarla ir para que ambos pudiéramos encontrar algo de paz. Eso no fue fácil de aceptar. En lo profundo de mi corazón, yo quería pensar que todavía podía protegerla, que su presencia era una forma de mantenernos juntos. La idea de dejarla ir me parecía una traición. Sin embargo, al mismo tiempo, las apariciones empezaban a afectar mi vida de formas que no podía controlar. Me costaba concentrarme en el trabajo, las comidas se olvidaban y la soledad en la casa me oprimía cada vez más. Hubo una noche en particular que me marcó. Soñé que Isabel estaba parada al pie de mi cama, pero sus ojos no tenían vida. Estaban vacíos, como si estuviera poseída por algo que no era ella. Intenté llamarla, pero mi voz no salía. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Cuando desperté sudado y temblando, supe que algo más estaba pasando, que aquello no era solo un espíritu confundido, sino algo que se alimentaba de mi miedo y de mi tristeza. Tiago volvió a insistir en que necesitaba buscar ayuda, que no podía seguir solo en eso. Me habló de un ritual, algo sencillo, pero que ayudaría a hacer la transición y cortar ese lazo que nos mantenía atrapados. Me advirtió que no sería fácil, que podía sentir miedo, pero que era necesario para protegernos a los dos. Aunque mi cabeza se resistía, en el fondo sentía que estaba en un punto sin salida, como si cada día que pasaba me hundiera más en un abismo del que no podía salir. A medida que los días avanzaban, la presencia se volvía más intensa y clara. Ya no era solo un susurro o una sombra, a veces escuchaba pasos en el pasillo, como si alguien caminara con cuidado para no hacer ruido. La casa parecía respirar conmigo, y la línea entre la realidad y la imaginación se hacía cada vez más difusa. Mi salud mental empezó a resquebrajarse. Sentía miedo de estar solo, pero también de salir, porque fuera de la casa sabía que nada sería igual sin Isabel. El dolor, la culpa y el miedo se mezclaban en un torbellino que no me dejaba pensar con claridad. En silencio, me preguntaba si todo esto era un castigo por no haber podido protegerla, o si Isabel realmente intentaba comunicarse conmigo desde otro mundo. Cada noche, antes de dormir, miraba la habitación vacía donde ella solía estar y sentía que una parte de mí quedaba atrapada allí, como un eco de un pasado que no quería soltar. Esa lucha interna entre la esperanza y el miedo, la realidad y la ilusión, me consumía. Y aunque Tiago me decía que debía dejarla ir, el miedo a la soledad y la pérdida me mantenían aferrado a una presencia que no sabía si era un consuelo o una condena. Por momentos, deseaba que todo terminara, pero también sentía que, sin Isabel,
La vida no tenía sentido. Así seguía, día tras día, atrapado entre la vida y la muerte, entre el amor y el terror, sin saber si alguna vez encontraría paz. La casa ya no era un hogar, sino un lugar donde lo inexplicable me acechaba, y yo no sabía si era capaz de enfrentar lo que venía. Las noches se volvieron más largas, y la línea entre lo que era real y lo que era pesadilla empezó a borrarse por completo. La presencia de Isabel dejó de ser una sombra o un susurro lejano para convertirse en algo palpable, algo que se sentía justo a mi lado, aunque al voltear no encontrara nada. Hubo momentos en que sentía su aliento frío rozando mi piel, o el leve temblor de un peso invisible en la cama, como si ella intentara acercarse, pero sin poder tocarme. Recuerdo una madrugada en particular, cuando la oscuridad parecía más densa que nunca. Me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Mis ojos se acostumbraron lentamente a la penumbra, y entonces la vi. Isabel estaba parada al final del pasillo, con esa misma mirada vacía que había visto en mis sueños. No había vida en esos ojos, solo un vacío inquietante que me hizo sentir un miedo profundo y antiguo, algo que no sabía que podía sentir hasta ese momento. Intenté calmarme, buscar alguna explicación lógica, pero el cuerpo me temblaba y el corazón latía con fuerza. La figura permaneció inmóvil, como si esperara algo de mí. En ese instante comprendí que lo que había en la casa ya no era solo el recuerdo de mi hija, sino algo que había tomado su forma para permanecer cerca, aunque fuera con una intención que no lograba entender. A partir de esa noche, el miedo se convirtió en una constante. Sentía que la presencia influía en todo, que me robaba la energía y me hacía cuestionar mi propia mente. Mi trabajo comenzó a sufrir. No podía concentrarme ni responder como antes. Las horas en la casa se volvieron insoportables, y aún así no podía dejarla. Había algo que me ataba con fuerza, un lazo invisible que me impedía escapar. Tiago volvió a visitarme después de notar mi estado. En aquella ocasión, no solo me habló del ritual para hacer la transición, sino que me explicó con más detalle que aferrarse a alguien que ya no está era una forma de mantener su espíritu en un limbo, ni vivo ni muerto. Me contó que él también había sentido esa desesperación y que solo al soltar ese apego había podido encontrar paz. Me advirtió que ese proceso no solo sería doloroso, sino que también podría traer consigo enfrentamientos con lo desconocido, porque lo que no se libera se transforma. No pude evitar pensar en esas palabras. Me sentí atrapado en una lucha interna, entre el deseo de dejarla ir y el miedo a perderla para siempre. Pero más que nada, estaba aterrado de lo que aquella presencia podía hacerme si intentaba liberarme. A veces, al caminar por la casa, sentía que algo invisible me seguía, que esperaba a que bajara la guardia para envolverme en una oscuridad de la que no podría escapar. Una tarde, después de un día especialmente agotador, sentí que la casa estaba más silenciosa de lo normal. El aire estaba pesado y parecía que algo se preparaba. Esa noche, los sueños no fueron pesadillas, sino un encuentro aún más claro con Isabel. Me vi en un cuarto oscuro. Ella estaba ahí, pero su figura se distorsionaba, como si su cuerpo fuera una sombra que cambiaba y se retorcía. Sus ojos, antes vacíos, parecían brillar con una luz tenue, pero había algo en esa luz que no era humana, algo extraño y perturbador. Al despertar, el miedo no me abandonaba. No sabía si lo que había visto era mi hija o algo que se hacía pasar por ella. La incertidumbre me consumía. A cada paso que daba, a cada sonido que escuchaba, me preguntaba si estaba siendo vigilado por Isabel o por alguna otra entidad que se aprovechaba de mi dolor y soledad. Mi salud comenzó a deteriorarse. La ansiedad y el miedo me atrapaban en un ciclo del que no podía salir. Cada noche intentaba buscar una señal, una respuesta, pero lo único que recibía eran más dudas y más oscuridad. Sabía que no podía seguir así mucho tiempo más, que necesitaba ayuda, pero también sentía que estaba al borde de un abismo, donde cualquier paso en falso podría llevarme a perderme para siempre.
Tiago insistió en que realizáramos el ritual, que era la única manera de cortar ese lazo y protegernos de lo que fuera que habitaba en la casa conmigo. Aunque me costaba aceptarlo, empecé a preparar todo, con la esperanza de que al menos me devolviera un poco de paz, aunque no supiera si realmente ayudaría a Isabel o solo alejaría lo que quedaba de ella. En medio de ese tormento, la pregunta seguía ahí, fija en mi mente. ¿Era realmente Isabel lo que yo veía y sentía? ¿O era algo más oscuro, que había encontrado en mi dolor una puerta para entrar y quedarse? No encontraba respuesta, y esa incertidumbre era quizá lo que más me aterraba. Así llegaba al punto en que la historia ya no era solo sobre pérdida, sino sobre enfrentar lo desconocido y el miedo que nos consume cuando la realidad se mezcla con lo inexplicable. Y en ese punto supe que lo que viniera después cambiaría todo para siempre. Acepté finalmente realizar el ritual que Tiago había recomendado, aunque con una mezcla de temor y esperanza que no me dejaba tranquilo ni un instante. La noche estaba fría y la casa parecía contener la respiración, como si ella misma supiera que algo estaba por cambiar. Preparé el espacio en la sala, colocando algunas velas y objetos que mi hermano dijo que ayudarían a hacer la transición. No era un ritual complicado, pero para mí era un acto lleno de significado y miedo. Mientras encendía las velas, sentía un peso en el pecho que no sabía si era culpa, tristeza o algo más oscuro. Recordaba a Isabel, su risa, su energía, sus planes. Quería creer que esa presencia que había estado en la casa era realmente ella, su espíritu buscando despedirse o ser liberado, pero también temía que fuera otra cosa, algo que se había aprovechado de mi desesperación para quedarse. Durante el ritual, la atmósfera se volvió densa, el aire pesado y frío como nunca antes. Las sombras en las paredes parecían moverse y acercarse, y en un momento sentí una presión tan intensa que me costaba respirar. Pero seguí adelante, repitiendo las palabras que Tiago me había enseñado, intentando soltar el apego que me ataba a Isabel y que, según él, era la clave para que su alma pudiera partir. Después de un tiempo que pareció eterno, un silencio absoluto invadió la casa. Me sentí agotado, pero también como si una carga se hubiera aligerado un poco. Apagué las velas y me senté en la oscuridad, esperando alguna señal. Fue entonces cuando la vi una última vez, parada en la esquina del cuarto. Su figura era la de siempre, con ese brillo suave en el rostro, pero sus ojos tenían un brillo diferente, un destello que no sabía si era paz o tristeza. Sentí que intentaba decirme algo sin palabras, como una despedida silenciosa, y por un momento pensé que todo había terminado. Pero esa sensación se desvaneció rápido, porque en sus ojos había algo vacío, como si algo no estuviera completo. Fue una visión hermosa y perturbadora a la vez, que me dejó con una mezcla de alivio y un miedo profundo. Desde esa noche, la casa ha cambiado. No siento la presencia constante, ni las sombras que antes me acechaban, pero tampoco puedo decir que todo volvió a la normalidad. Hay momentos en los que al caminar por un pasillo o al mirar una habitación vacía, siento que algo todavía está allí, como un susurro que no termina de irse. Me pregunto si realmente logré dejarla ir, o si algo quedó atrapado conmigo, una sombra de lo que fue mi hija, o quizás algo más oscuro que sigue esperando. No sé si alguna vez sabré la verdad. Lo que sé es que el dolor de perderla sigue ahí, y con él la incertidumbre de lo que se esconde entre la vida y la muerte. A veces pienso que el amor y el miedo pueden abrir puertas que nunca deberíamos cruzar, y que en ese umbral las cosas no son ni claras ni fáciles de entender. Esta es mi historia, sin adornos ni explicaciones claras, solo un relato de lo que viví y siento, con la esperanza de que, de alguna manera, al compartirlo, pueda encontrar un poco de paz, o al menos que alguien más entienda que hay pérdidas que no se miden solo con el tiempo, sino con las sombras que dejan detrás. Y aunque el misterio sigue sin resolverse, al final aprendí que dejar ir no es olvidar, sino aceptar que algunos caminos solo se recorren en la memoria y en el silencio de una casa que nunca vuelve a ser la misma.